A continuación me permito presentar a las distinguidas personalidades que el día de hoy nos honran con su presencia en el presidium. El doctor Alejandro Méndez, secretario del Medio Ambiente y representante personal del licenciado Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador constitucional del Estado de Michoacán. La doctora Andrea Cruz Angón, coordinadora de Estrategias de Biodiversidad y Cooperación de la CONABIO, en representación del doctor José Sarucán Kermes, coordinador nacional de la CONABIO. El doctor Dante Ariel Ayala Ortiz, representante de los coordinadores del capítulo de Estudio de Estado y director regional Occidente en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El ingeniero Rosendo Antonio Caro Gómez, director general de la Comisión Forestal del Estado. El licenciado Carlos García Salgado, encargado del despacho de la Semarnat en el Estado. El biólogo Julio César Medina Ávila, director del Parque Zoológico Benito Juárez. El maestro Arturo Chávez Carmona, procurador ambiental del Estado de Michoacán. Y la doctora Patricia Larcón Chaires, representante del Consejo Consultivo de Cambio Climático. A continuación, escucharemos la exposición de motivos por parte del maestro Daniel Díaz Rodríguez, director de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural de la Secretaría del Medio Ambiente. ¿Qué tal? Buenas tardes, distinguidos miembros del presidium. Bueno, el término biodiversidad es una contracción de la expresión diversidad biológica, la cual se traduce de manera sencilla como manifestaciones de vida sobre el planeta. Estos recursos biológicos son pilares que sustentan, que ha sustentado cualquier civilización en el mundo. De acuerdo con datos de la ONU, datos recientes, los peces proporcionan alrededor del 20% de la proteína de más de 3.000 millones de personas. El 80% de la dieta humana está basada en plantas. Aproximadamente el 80% de las personas en el mundo que viven en zonas rurales dependen directamente de las plantas medicinales que se encuentran en sus ecosistemas. La flora y la fauna que hoy conocemos es el resultado evolutivo de las especies que han poblado el planeta desde que se originaron las primeras células más primitivas. Es decir, las manifestaciones de vida en sus diferentes escalas que actualmente dan sustento a la Tierra son una ecuación con un diseño perfecto y equilibrado donde la propia vida ha invertido más de 3.500 millones de años. Las y los expertos documentan que alrededor del planeta hay 2 millones de especies y cada año se registran alrededor de unas 16.000. Cabe destacar que 3/4 partes de esta riqueza de especies son insectos, es decir, hormigas, abejas, libélulas, escarabajos. El complejo relieve, la historia geológica, la variedad de climas y su posición geográfica en el planeta, más algunos miles de años, han sido los ingredientes perfectos para que esa actual biodiversidad se exprese en una importante región en el mundo que lleva por nombre México. Esta es su importancia que a nivel mundial ocupa el tercer o cuarto lugar entre 12 países denominados megadiversos, es decir, son aquellos que congregan la mayor diversidad del mundo. En México habitan alrededor de 10 y 12% de todas las especies registradas en el planeta. Esto significa que alrededor del 70% de la variedad de flora y fauna, con los grupos más conocidos como anfibios, reptiles, aves y mamíferos, se encuentran registrados en nuestro país. Otro tributo vinculado con la enorme biodiversidad en nuestro país es el que se hace referencia a las 68 comunidades originarias o pueblos originarios que han habitado estos territorios, cuya cultura se ve reflejada en el conocimiento y uso de los ecosistemas lo que ha convertido a México en uno de los principales centros de la biculturalidad en el mundo. Ejemplo de esto se expresa en la domesticación de más de 200 especies de plantas comestibles
la creación de paisajes culturales a partir de técnicas agrícolas y prácticas agrícolas que datan de hace más de 10.000 años, el uso de 5.000 especies de plantas y animales con fines distintos, y que el 80% de la población de México hace uso actualmente de la herbolaria. La Biblioteca Digital de Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM tiene registradas alrededor de 2.000 especies de 183 familias de plantas. Este tema tan relevante es de gran importancia para el mundo, tan así que el 22 de mayo, que acaba de pasar hace unos días, la ONU lo proclamó como el Día Internacional de la Diversidad Biológica, el cual se ha celebrado durante los últimos 20 años. En este sentido, este evento se enmarca en estas celebraciones, donde el tema de este año, 2022, construir un futuro compartido para toda la vida de la Tierra, hace referencia, ¿no?, a que el eslogan basa a la biodiversidad y a los ecosistemas reflejados en la flora y la fauna como una de las soluciones ante la crisis climática, a los problemas de la salud, a la seguridad alimentaria y sobre todo a la seguridad hídrica. A pesar de todos nuestros avances tecnológicos, dependemos por completo de los ecosistemas, que estos sean saludables, que sean vibrantes, si queremos disponer de agua, alimentos, medicamentos, ropa, fibras, combustible, energía y algunos otros servicios ecosistémicos que nos brindan. Así de relevante es la categoría de la biodiversidad, la cual es el sustento de cualquier economía del mundo. Por ello, la motivación principal de este evento que nos congrega es el reconocimiento al patrimonio natural del Estado, reflejado en el diagnóstico y actualización del Estudio de Estado de la Biodiversidad de Michoacán, el cual adquiere una gran importancia como instrumento para el conocimiento, la planeación, la participación activa de los diferentes sectores de la sociedad en la búsqueda de acciones locales para restaurar, conservar, proteger, mediante acciones muy puntuales, tanto de políticas públicas como iniciativas de diferentes grupos que actúan en la sociedad. Así que muchísimas gracias por venir. Agradecemos al maestro Daniel Díaz Rodríguez por sus palabras. El doctor Dante Ariel Ayala Ortiz es biólogo y economista por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en Integración Regional y Desarrollo Sustentable por la Universidad de Roskilde, Dinamarca, y doctor en Economía Agroindustrial por la Universidad Autónoma Chapingo. Es profesor investigador titular B de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana. Desde el año 2009 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1, coordinador fundador del Cuerpo Académico Consolidado de la Universidad Michoacana 238, estudios multidisciplinarios sobre desarrollo, ambiente y sustentabilidad. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas indizadas, nacionales e internacionales, que incluyen 17 artículos en revistas indizadas, 14 en revistas arbitradas, 12 libros coordinados, 37 capítulos de libro y 12 reportes técnicos. Del año 2012 al año 2017 fue jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Entre 2017 y 2019 fue director de Vinculación y Desarrollo de la Universidad Michoacana. Desde febrero de 2021 es director regional occidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. A continuación, escucharemos al doctor, quien dirigirá un mensaje en relación a la edición de la biodiversidad de Michoacán, Estudio de Estado 2. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí en este evento. Es en verdad un sincero gusto, un enorme placer poder participar en este importante evento de presentación de la obra La Biodiversidad en Michoacán, Estudio de Estado 2. Es una extraordinaria obra que actualiza y compila exhaustivamente el estado del arte sobre la biodiversidad, su contexto en nuestra entidad. Y bueno, subrayo que me da mucho gusto en particular porque me ha dado la oportunidad de poder saludar a muchos amigos, autores, coautores y además a responsables
de la política ambiental aquí en el Estado, y de verdad que es un placer estar aquí con todos ustedes. En lo personal, es un verdadero honor que se me invita, que se me permita compartir la experiencia de este proceso en la elaboración, lo que ha significado como autor de algunos de los capítulos y como también compilador, coordinador de una de las secciones que la integran. Francamente, la tarea no es sencilla, y bueno, dado que el tiempo es breve, yo quisiera destacar tres elementos principales en esta presentación. Primero, destacar algunos elementos que permiten dimensionar la magnitud, la importancia de esta obra. Eso seguramente nos va a servir un poco para contextualizar lo que a continuación Andrea nos va a compartir ya propiamente en la presentación de los 3 tomos de este importante estudio. Segundo, sí, comentar algunas de las particularidades del proceso, que fue largo, pero no tortuoso, quiero adelantar. Y bueno, tercero, sí, para terminar, sí, subrayar algunos de los puntos que sustentan la relevancia, la actualidad, la vigencia de esta importante obra. Entonces, bueno, inicialmente quiero, insisto, destacar algunos de los aspectos que nos hablan de esa dimensionalidad de esta obra del estudio Estado 2 sobre la biodiversidad en Michoacán. Pues bueno, estoy cierto que la mayoría de los que están aquí, a quienes reconozco como parte de la academia, seguramente que nos siguen también a través de las redes y que pertenecen al ámbito académico, saben que coordinar una obra de esta naturaleza, hacer la compilación de un libro, tal vez de 10, 15 capítulos, pues es una tarea ya bastante pesada, que nos puede llevar 8 o 12 meses. Si hablamos de 2 o 3 volúmenes, eso puede todavía llevarse más tiempo, tal vez 2 o 3 años. Pero cuando hablamos del estudio Estado sobre la biodiversidad en Michoacán, estamos hablando de una obra que nos lleva prácticamente a 164 contribuciones entre capítulos, entre estudios de caso detallados, que están contenidos justamente en 9 secciones y en los 3 tomos que integran, los 3 volúmenes que integran este importante estudio, que bueno, suman más de 1500 cuartillas que contienen importante información en texto, en estadísticas, en imágenes preciosas, además que hay que verlas, hay que disfrutarlas. Y bueno, pues toda esta información tuvo que ser compilada, revisada, validada en su momento, darle el formato, etcétera. Y bueno, eso nos lleva un gran trabajo. Por ello, creo no exagerar si nos referimos a este estudio como una obra ciertamente monumental que demandó un trabajo acumulado de poco más de, creo que 5 años, no sé, una cosa así. Y que bueno, pues creo que finalmente llegamos a este momento en el que tenemos la obra ya presente. Y yo con esto quiero abordar el segundo aspecto de esta presentación, que tiene que ver con compartir un poco el proceso de la elaboración, que fue lo que se me pidió que pudiéramos aquí estar comentando. Y es que evidentemente su confección demandó un enorme trabajo de investigación, un enorme trabajo de consulta, de sistematización para generar la información sustantiva de cada uno de los capítulos y estudios de caso. Y para ello, también quiero enfatizar, se contó con la muy generosa colaboración de 275 autores y coautores. Es una enorme contribución la que hicieron pues todos estos académicos y especialistas de distintas áreas. Y bueno, ese trabajo sencillamente fue extraordinario. Y ese trabajo también contó con el apoyo al menos de otros 10 colaboradores responsables del cuidado de la edición, del cuidado de la corrección de estilo, del diseño, de la formación, de la maquetación, de la iconografía. Y bueno, asimismo, la coordinación y el seguimiento general recayó en 3 personas. Y bueno, una de esas 3 personas está justamente aquí, en este presidium, y yo por eso quiero reconocer y agradecer el trabajo de Andrea Cruz,
quien como representante de la Conavio pues se encargó de todo este enorme trabajo. Andrea, muchas gracias, si me permiten, a nombre de los 275 autores y coautores de esta obra, gracias por tu paciencia, gracias por tu perseverancia, por tu insistencia. De momento, gracias también por el látigo que fue generoso también. Pero gracias a esos atributos y a esa constancia justamente fue posible contar con esta obra finalmente aquí para Michoacán. De hecho, bueno, lo fantástico es que junto a la edición de este segundo estudio estado para Michoacán, pues sé que Conavio estuvo trabajando simultáneamente, en paralelo, en generar otros tantos estudios para otros estados similares. Así es de que, pues vaya también nuestro reconocimiento para todo el equipo de Conavio. Muchas gracias y bueno, por supuesto, felicidades también y nuestro reconocimiento a su titular, el doctor José Sarucán Kermés, pues artífice de todo este esfuerzo. Muchas felicidades, Andrea. Yo recuerdo que las primeras reuniones a las que se nos convocó por parte del gobierno del estado y por parte de la federación a través de Conavio, pues fue allá hacia finales del año 2012 aproximadamente que nos empezamos a reunir entre los coordinadores, los responsables de áreas y de algunos temas de esta obra, para empezar a ver pues, bueno, cómo se iba a integrar el cronograma, cuáles iban a ser las líneas que se iban a estar incluyendo. Y bueno, pues el trabajo propiamente dicho se dio ya inicio de lleno en el año 2013. A partir de ahí pues fue una serie de reuniones en las que estuvimos convocándonos con cierta frecuencia para poder completar este trabajo. Y bueno, creo que sería injusto no mencionar al menos a los coordinadores de sección y a los responsables de áreas específicas que participamos desde el inicio de la obra y que incluye a Gerardo Boco, a Tomás Gil, Adriana Guzmán, Cecilia Barajas, Aide Pineda, Irene Suazo, Isela Cermeño, Diego Pérez, Carla Nájera, Mariana Cantú, Katia Villafán, Neira Sosa, Rocío Aguirre y a tantos más con quienes tuvimos estas recurrentes reuniones de organización y de seguimiento del proceso. De igual modo, ya al interior de cada una de esas 9 secciones, los grupos de trabajo estuvimos reuniéndonos con bastante frecuencia. De hecho, recuerdo que en el caso de la segunda sección del primer volumen, que nos tocó coordinar con Katia Villafán, sobre población, economía y desarrollo, llegamos a contabilizar hasta 20 comunicaciones personales de seguimiento justamente para que, bueno, pues pudiera salir a la luz estos capítulos. En el caso de esa segunda sección fueron 14 capítulos los propuestos y bueno, pese a ese seguimiento hubo 2 que se quedaron en el camino, ¿no? Y eso pues es natural en este tipo de trabajos con la dimensión que involucra ese estudio de Estado, que bueno, no todas las contribuciones se concretan. Y posteriormente vino el trabajo creativo para generar los materiales gráficos como mapas, como cuadros, figuras, maquetación, etcétera, que fue muy meticuloso, fue muy laborioso. Podemos pensar de pronto que fue muy tardado, pero no. O sea, realmente fue la dedicación y el cuidado que se tuvo. Yo los invito a que conozcan esta obra y van a ver la altísima calidad de todo este trabajo. Y bueno, pues es algo que se puede apreciar en esas más de 1500 cuartillas que ya hacíamos referencia. Y bueno, en este proceso de elaboración también quisiera decir, no puedo omitir que hubo ciertos momentos de tensión, ¿sí? Por un lado por la presión del tiempo, pero por otro lado también por la incertidumbre en términos de recursos. Era una obra que originalmente se había planteado para poderse imprimir en papel, en gran formato. Realmente el diseño está para ello, pero bueno, las circunstancias no nos lo permitieron. Y también a lo largo de este proceso, con lo que empezamos trabajando, con quienes empezamos trabajando, que era la entonces SUMA, se convirtió en SEMACDET, ahora es la Secretaría del Medio Ambiente. Y bueno, en este proceso creo que pasaron al menos 5 o 6 titulares de esta área, ¿no? Y eso, pues bueno, evidentemente que también le impone pues parte de su peso a la dinámica de la elaboración. Sin embargo, yo quiero destacar algo
que tiene que ver con que justamente todos los titulares coincidieron en la importancia de que este trabajo se completara y siguiera adelante. Hablo de los titulares, pero también hubo muchos responsables de área, subsecretarios, directores, algunos de ellos los veo por aquí presentes también, y que bueno, fueron piezas muy importantes para que esto se pudiera concretar. Y bueno, por ello hoy me da mucho gusto que esté aquí con nosotros y justamente presidiendo este acto al doctor Alejandro Méndez, titular de esta área, secretario del Medio Ambiente en la entidad, porque ahora que tenemos el producto ya concreto, ya realizado, Alejandro, pues viene la importante tarea de la difusión, ¿no? Y eso es justamente a lo que nos llama este evento. No podíamos continuar sin haber hecho la presentación oficial de esta obra, y pues bueno, enhorabuena, doctor Alejandro, enhorabuena, te reitero la mayor disponibilidad en ese trabajo de difusión. Hablo como autor, pero por supuesto también lo que podamos hacer desde la Dirección Regional Occidente del CONACYT para ese propósito, cuenta con ello, por favor, Alejandro. Y bueno, pues así llego al tercer elemento que quiero destacar en esta oportunidad que se me brinda para poder conversar sobre este estudio de Estado, y es lo que tiene que ver con la importancia de la obra. Creo que no podríamos concluir sin subrayar brevemente algunos puntos que sustentan justamente lo que hacemos en llamar como extraordinario, relevante y actual de esta obra. Y es que más allá de esas referencias cuantitativas a las que he hecho yo mención anteriormente en términos del volumen, de la extensión, del tiempo que nos ha llevado, del número de autores y coautores involucrados, lo verdaderamente extraordinario está en su contenido, ¿sí? Y sobre eso yo quisiera destacar también 3 puntos. Y el primero es que en esta obra, en este estudio de Estado, se incluye a 14.684 especies reportadas para la entidad. Y esto es más del 50% de lo que se había logrado reportar, lo que se había logrado compilar en la primera versión del estudio Estado Michoacán del año 2005 aproximadamente. Entonces esto nos habla, sí, por un lado, del avance que ha habido en la sistematización, en el estudio, en el conocimiento de la enorme riqueza biológica que hay en Michoacán, pero también nos habla del trabajo cuidadoso y, pues, yo diría, minucioso que se hizo para incorporar a más secciones en este estudio de Estado. Y bueno, de hecho, se presenta, como un segundo elemento que también quiero destacar de esta obra, es que se presenta a la biodiversidad en sus 3 niveles, yo diría en sus 3 unidades de análisis. Es decir, primero, a la diversidad ecológica, la diversidad de los espacios, la diversidad de los ecosistemas. Eso está contenido ahí en el volumen 1, como una de las secciones. Todo el tomo 2 está dedicado a la dimensión, a la unidad de análisis de la diversidad de especies, la riqueza biológica como comúnmente la conocemos, o de los organismos vivos, y también hay una sección que habla de la diversidad genética, que es el tercer componente o el tercer nivel de la diversidad biológica. Y bueno, todo ello, por supuesto, está en el contexto del estado de Michoacán. Y bueno, tal vez un elemento adicional que hay que destacar de esta obra es que se incluye la caracterización de los aspectos no biológicos, es decir, de aquellos aspectos de orden físico, social, cultural, algunos de naturaleza política, que contextualizan, que interactúan y que determinan en gran medida el estado de conservación o el estado de deterioro de los ecosistemas, de las especies biológicas y en general de la riqueza genética en Michoacán. Ciertamente la descripción que se hace en este estudio sobre los biomas, sobre la riqueza de especies es muy importante. Sin embargo, yo considero que la principal aportación de la obra tiene que ver con que se constituye en el principal acervo, en el más actual completo acervo a la fecha para la toma de decisiones, que tienen que ver con el manejo del patrimonio cultural, del patrimonio natural que existe en el Estado, información para toma de decisiones sobre diseño, sobre implementación y evaluación de políticas públicas,
información para toma de decisiones sobre gestión de la sustentabilidad y del desarrollo, y en fin, en que este estudio puede constituirse, yo creo que puede considerarse de hecho como una línea base actualizada para monitorear el estado de conservación o desarrollo futuro del patrimonio cultural. Por todo lo anterior, yo estoy convencido de que técnicamente podríamos hablar de que este estudio estado es una enciclopedia, es la enciclopedia de la biodiversidad de Michoacán, lo cual, por cierto, si bien es exhaustiva, no está acabada. Y quiero decir que afortunadamente no está acabada, porque el trabajo científico que lo sostiene, pues afortunadamente no se detiene, sigue adelante. Esperamos, ojalá que en algunos próximos años podamos ser convocados a la nueva actualización de este estudio de estado y ojalá que podamos verlo concretado. Bueno, ahora sí, ya para terminar, hago una última reflexión en esta oportunidad que me brindan. Y es que el siglo XXI ha sido llamarse por algunos como el siglo de las grandes extinciones. Y no es que yo quiera ser catastrofista ni quiero ser amarillista, pero basta ver el nivel de las grandes perturbaciones, de las transformaciones de origen antropogénico que estamos teniendo sobre el entorno ecológico, como la fragmentación, la degradación de los hábitats, el cambio de uso del suelo, la contaminación ambiental, el cambio climático global, etc. De hecho, estamos a unos meses de que se celebre en este mismo año o en China la Convención por un nuevo marco de biodiversidad post-2020. Es un marco que tratará de lograr un nuevo acuerdo global, un nuevo acuerdo mundial con nuevas metas, nuevos indicadores y una nueva estrategia para la conservación de la biodiversidad global. Yo por eso estoy convencido que esto que estamos aquí presentando como el Estudio Estado 2 de la biodiversidad de Michoacán, esta obra que aquí nos reúne, se constituirá en un gran instrumento para la toma de decisiones y para el establecimiento de una renovada estrategia estatal en materia de biodiversidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Dante, por sus palabras. Y continuamos. La doctora Andrea Cruz Angón es doctora en Ecología y Manejo de Recursos Naturales, Lead Fellow Cohorte 13 por Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable por el Colmex. Desde 2006 coordina la iniciativa de estrategias estatales de biodiversidad, en el que participan de manera voluntaria 27 entidades del país. Como resultado de este proceso, ha coordinado la publicación de 24 estudios de Estado y 15 estrategias estatales de biodiversidad. Coordinó el proceso de actualización de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México en Biomex y Plan de Acción 2016-2030. Coordinó la elaboración y edición de los informes nacionales de México ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica en su 5ª y 6ª edición. Ha participado en procesos de negociación internacional en temas de biodiversidad y actualmente participa en el equipo negociador de México del Marco Global de Biodiversidad post-2020, del Convenio sobre la Diversidad. Es también la coordinadora de estrategias de biodiversidad y cooperación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. A continuación escucharemos a la doctora, quien presentará el documento de la biodiversidad de Michoacán, Estudio de Estado 2. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta de estar aquí y poder participar finalmente en la presentación del estudio de biodiversidad que pues por motivo de la pandemia no pudimos hacer justo hace 2 años. Estaba ya planteado, ya habían invitado a todo el mundo y pues se tuvo que cancelar porque teníamos que quedarnos encerrados y bueno, pues pasaron 2 años. También estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con profesores que fueron mis profesores en la carrera de biología, con compañeros de la escuela. Yo soy egresada de la Universidad Michoacana, como
el doctor Ariel, que fuimos compañeros de generación, con el doctor Alejandro Méndez, que también fuimos compañeritos en LID en el Colegio de México, Jorge, 12 o 13, ya nos falla la memoria y a lo mejor me falla más bien. Pero bueno, pues voy a iniciar con la presentación del estudio de biodiversidad. La siguiente, por favor. Bueno, como ya también lo dijo Dante Ariel, la iniciativa de estrategias estatales de biodiversidad que coordino en la CONABIO está cumpliendo ya 20 años. Hace 20 años México, ¿no?, a través de la CONABIO decidió iniciar este proceso para apoyar a las distintas entidades del país a mejorar sus capacidades de gestión y de conocimiento de sus recursos biológicos. México es país parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que entró en vigor en 1993, también está cumpliendo 30 años porque fue adoptado en 1992. Y a partir de este momento, pues México como país parte adquiere una serie de compromisos, como fue el realizar un estudio de país, un primer estudio diagnóstico de la diversidad de México en 1998. Posteriormente elaboró una primera estrategia nacional de biodiversidad, y en el 2002, a petición justamente de entidades del país como Morelos y Michoacán, cuando se presentó la Estrategia Nacional de Biodiversidad, los entonces tomadores de decisiones locales que asistieron a la presentación dijeron: oigan, pues nosotros también queremos tener un instrumento de esta naturaleza para el ámbito local. La Estrategia Nacional está muy bien, pero es muy general en sus líneas y no nos sirve como para aterrizar en el ámbito local todas esas líneas de acción, y fue justo a petición de las entidades del país que se inició con esta iniciativa que está cumpliendo 20 años. Posteriormente, en 2008-2009, México, a través de la CONABIO, realizó una segunda actualización de su estudio de país que llamamos Capital Natural de México, que fue, digamos, el primer estudio actualizado a nivel mundial utilizando el enfoque metodológico que se utilizó para la evaluación de los ecosistemas del milenio, promovido por Naciones Unidas, y en donde el doctor Sarucán, que por cierto manda muchos saludos y muchas felicitaciones por la presentación del estudio, participó como coordinador también. Y en 2016 también en este, digamos, marco de cumplimiento de acciones del Convenio de Diversidad Biológica, pues México publicó también su Estrategia Nacional de Biodiversidad, que también tuve el honor de coordinar. Justamente este convenio, en su artículo 6, indica que el mecanismo, digamos, de implementación nacional de este convenio debe ser a través de estrategias nacionales y planes de acción aterrizados al ámbito local. La siguiente, por favor. Y bueno, pues la iniciativa de las estrategias estatales de biodiversidad es muy importante mencionar que es una iniciativa voluntaria, y la consideramos exitosa porque, a pesar de ser voluntaria, pues estamos trabajando actualmente con 27 entidades del país con distinto grado de avance, ¿no? En rojo son los que están ahorita todavía elaborando estudios, que no han iniciado con la elaboración de sus estrategias. En verde son los estudios que tienen, los estados que tienen ya estudios y estrategias, y en morado son los estados que ya han establecido comisiones estatales de biodiversidad. Entonces, aunque la iniciativa se llama Estrategias Estatales de Biodiversidad, digamos, el programa es todo un proceso que empieza también simulando o homologando el proceso nacional, pero en el ámbito local, en que todas las entidades del país tengan un estudio diagnóstico de biodiversidad. Posteriormente, con base en ese estudio diagnóstico, puedan elaborar un instrumento de planeación participativa. Eso es muy importante, que sea participativa, como son las estrategias estatales de biodiversidad, y que eventualmente puedan establecer una institución homóloga a la CONABIO, pero generada o decretada o establecida desde los gobiernos estatales, que tenga como función, pues justo,
generar este capital, ¿no?, de conocimiento para la toma de decisiones y que eventualmente puedan también pues ir actualizando sus estudios, actualizando sus estrategias, pero ya digamos con una autogestión, ¿no?, con la generación, sí, quizá con el asesoramiento y el seguimiento de la CONABIO, pero ya mucho más endógeno desde pues las mismas capacidades estatales. La siguiente, por favor. Y bueno, también ya comentaba Ariel, ¿no?, hemos publicado 24 estudios, 2 de los cuales son actualizaciones. La siguiente, por favor. En 2005 se publicó el primer estudio de biodiversidad para el estado de Michoacán, y en 2019 también la segunda actualización. El único otro estado que también ha publicado su actualización fue Morelos, que también pues ahí van digamos en carrerita Morelos y Michoacán de quién es el primero en publicar su estudio, quién es el primero en publicar su estrategia, ahí van. La siguiente, por favor. Bueno, nada más esto era para darles un muy breve contexto de dónde sale la iniciativa, desde dónde estamos colaborando con el gobierno de Michoacán. La siguiente, por favor. Y bueno, pues se publica, ¿no? Michoacán es el segundo estado en sumarse a la iniciativa de estrategias de biodiversidad, es el primer estado en publicar su estudio, el segundo en publicar su estrategia para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, y en 2009 inicia la implementación de su estrategia. Y aquí quiero decir que si los estudios nos parecen difíciles y complicados y nos tardamos mucho, y las estrategias pues también, pues el meollo del asunto, lo más importante es justamente la implementación, y ahí es donde todavía vemos retos muy importantes de cómo los gobiernos, sí asesorados por la CONABIO, pero también coordinándose de manera interna, ¿no?, con otras instituciones, coordinan esta implementación, abonan al seguimiento y a la consecución de acciones, ¿no? Y bueno, a partir de esta implementación, pues es justo que surge la necesidad de actualizar este estudio diagnóstico de la biodiversidad, poniendo mucho más énfasis en el enfoque analítico, prospectivo, propositivo, con información dirigida a la toma de decisiones. Y aquí algunos de los autores no me van a dejar mentir que CONABIO hace mucho énfasis en bajar, digamos, al lenguaje humano, como decimos, toda esta serie de tecnicismos que para los biólogos, ¿no?, para los economistas nos es común, pero que no cualquier persona, ¿no?, lo puede entender. Entonces hacemos mucho énfasis en que sea con un lenguaje relativamente sencillo, sin que pierda, digamos, la seriedad, ¿no?, y la vigencia de la información. También muy importante, identificando vacíos de información y que sea un referente para construir instrumentos de política pública para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. Estos estudios, a diferencia de los muchos otros estudios que apoya la CONABIO, tienen este perfil de servir para la toma de decisiones, y por eso es que nos tardamos tanto. Hubiera sido más fácil pues conseguir a 2 o 3 coordinadores y que ellos los 3 lo hicieran y pero parte del espíritu de esta iniciativa es justo promover la gobernanza ambiental, promover la participación. Sí es mucho más complicado, pero creemos que este es justo el camino, y a 20 años de la iniciativa podemos dar cuenta de que las capacidades, digamos, generales en las entidades, las distintas entidades del país se han mejorado con muchísimo, a tal punto que ya, por ejemplo, Michoacán junto con otros 8 entidades del país tienen ya surgido, ¿no?, de la misma decisión de los estados, el corredor biológico centro-occidente, ¿no?, una iniciativa a partir de las autoridades ambientales estatales para promover la conservación ya interestatal. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues la publicación en 2005 tuvo 2 coordinadores, 8 secciones, 58 capítulos en un solo volumen, 75 autores y 14 instituciones académicas, y se reportaron 9.509 especies. Ya Ariel también mencionó, bueno, que en la actualización 2019 pues fueron 7
coordinadores, fueron 9 secciones, 156 capítulos divididos en 3 volúmenes, que si se hubieran impreso pues serían como, no sé, como 15 kilos de pesos, 275 artículos, autores, perdón, y 45 instituciones. Y bueno, ya también lo mencionó Ariel, el número de especies que se documentaron no nuevas, ¿no?, pero que fueron registradas, compiladas. Algo importante también de estos estudios es que, aunque alguna investigación es relativamente nueva, lo que hicimos fue compilar lo que estaba, ¿no?, todo disperso, ¿no?, en publicaciones científicas, en literatura gris, en tesis de los estudiantes, etc. La siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí ya también los mencionó Ariel, no me voy a detener, pero si no hubiera sido por la participación de los coordinadores y de los asistentes de los coordinadores de cada uno de las secciones y de los capítulos, pues este trabajo hubiera sido imposible. Entonces a ellos, especialmente a todos los coordinadores, a los asistentes, a los 275 autores, pues la CONAVI está muy muy agradecida por su trabajo comprometido, generoso, desinteresado al respecto. La siguiente, por favor. Bueno, son 3 volúmenes, ¿no? El análisis que presenta es cómo, y esto es también como la innovación con respecto al primer estudio, hay ya como mucho más análisis de cómo se conjuntan los sistemas físicos, sociales y biológicos para generar las políticas públicas. Ya también lo dijimos, ¿no? Es la principal fuente de consulta para la toma de decisiones y para la conservación del patrimonio natural del Estado. La siguiente, por favor. La siguiente. El volumen 1, como lo pueden ver, la iconografía pues está muy basada en la ya, digamos, muy típica, tradicional artesanía de Michoacán. Las portadas las basamos en estas platos, ¿no?, laqueados, que son como muy decorados en colores, justamente con motivos de la naturaleza y de la biodiversidad de Michoacán, y las portadillas de cada una de las secciones pues tienen elementos también que reflejan pues la diversidad biológica y cultural del Estado. No podían faltar pues los viejitos, el lago de Pátzcuaro, ¿no?, los colibríes, en otras secciones están las mariposas monarcas, entre otros, ¿no? Hubo para la formulación del estudio una regionalización en 5 provincias fisiográficas, y se hace una reflexión de las características fisiográficas con la riqueza, con relación a la riqueza biológica también, ¿no? Hay reflexiones sobre los aspectos sociales, políticos, económicos en la entidad. Se presenta un índice de desarrollo local sustentable a nivel municipal. Se identifican agentes, estrategias, acciones, procesos tendientes al manejo y conservación de la biodiversidad, el sistema de áreas para la conservación, cómo es que hay iniciativas de participación ciudadana y de educación ambiental, que es muy importante en el Estado, una descripción de los ecosistemas acuáticos y terrestres y cómo impactan las actividades humanas en los ecosistemas. La siguiente, por favor. El volumen 2 es un solo volumen que habla sobre la vasta diversidad de especies en el Estado. No me voy a detener a describirlas, pero bueno, ya lo dijo también, lo mencionó Ariel. Son 258 especies endémicas al Estado, y este volumen solito lo coordinó la doctora Ireli Suazo, que hoy está en el Congreso de Ecología y no pudo estar con nosotros, junto con, o asistida por Isela Cermeño, la doctora Isela Cermeño también. Adelante, por favor. Bueno, el volumen 3, que habla de la gestión y los usos, tiene 4 secciones. Hay una sección, que esta es también otra innovación del estudio, donde pudimos compilar los esfuerzos que se han hecho en distintos estudios de casos sobre el conocimiento de la diversidad genética local nativa para el estado de Michoacán. La importancia, ¿no?, también de los servicios ecosistémicos. También se hace un análisis que es muy importante para el estudio y es una innovación, es el segundo
Estado que hace un análisis sobre servicios ecosistémicos, ¿no?, de manera integral, de qué es lo que nos están proporcionando los ecosistémicos y cuál es su valor. Y también se identifican estos factores de presión, como lo son las actividades agropecuarias no sostenibles, el crecimiento urbano sin planeación, ¿no?, las especies exóticas invasoras y la contaminación. La siguiente, por favor. Y bueno, pues ya para terminar, les acabo de dar como un vistazo, ¿no?, muy abuelo de pájaro o abuelo de colibrí, rapidísimo, sobre la riqueza, ¿no?, que tiene este estudio. Siempre en Conavio ponemos mucho énfasis y podrán pensar que es muy chocoso, pero la parte del diseño, ¿no?, para nosotros es muy importante, porque la única manera en cómo podemos convencer a la gente de que la biodiversidad es importante es justo pues esta parte, que la vean, que se enamoren, que vean los colores, las formas, ¿no? Esta parte es muy importante. Y bueno, pues digamos como perspectivas a futuro, tenemos estamos trabajando con el equipo del doctor Alejandro Méndez para justo hacer una evaluación de qué tanto se ha cumplido la estrategia de conservación y uso sustentable de la biodiversidad, para poder identificar, ¿no?, qué tanto se ha hecho, qué es lo que se está retrasando, cómo podemos hacer para poder seguir, ¿no?, contribuyendo a ver esta parte. Muy importante atender los factores de presión, impulsar esquemas alternativos de conservación y uso sustentable, enfocar esfuerzos para recuperar los servicios de regulación en todo el estado, en particular de los ecosistemas naturales en la porción norte del estado. Esa es una conclusión muy importante, e incrementar los estudios y los especialistas dedicados a investigar sobre la diversidad biológica de especies locales, ¿no? Y bueno, por supuesto, la Conavio, desde nuestra cancha, nuestra perspectiva y nuestras capacidades, pues queremos seguir contribuyendo, colaborando con el gobierno del estado de Michoacán. La siguiente, por favor. Y rápidamente, Carla Nájera no pudo venir, pero justo quería hacer este reconocimiento a ella, porque ella fue la especialista que estuvo dándole seguimiento durante todo este periodo al estudio de biodiversidad. Muchos de ustedes seguramente la conocieron pues más bien por mail, en algún lugar vino a algunas reuniones, pero en el ínter de sacar el estudio pues también tuvo a 2 chiquitos que ya no están tan chiquitos, ya ahora tiene 7 años, ¿no? Entonces casi fue a la parte que trabajó con el estudio y criar a 2 niños. Entonces creo que también es muy importante reconocer esa labor. Y pues muchas gracias. La Conavio está cumpliendo este año también 30 años de labor muy comprometida. Yo me siento muy orgullosa de formar parte de esta institución, y pues a todos muchas gracias. Agradecemos la exposición a la doctora Andrea Cruz. Y bueno, el doctor Alejandro Méndez López es abogado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y doctor en Gobierno y Política Pública por la Universidad de Sussex, Inglaterra, con especialidad en Política Ambiental. Se ha desempeñado como profesor investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE, diputado local en la 52 legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, donde presidió la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, director de la Comisión Forestal del Estado del Gobierno del Estado de Michoacán, notario público número 171 en el Estado de Michoacán, y actualmente es secretario del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Michoacán. El doctor nos dirigirá un mensaje en representación del gobernador del Estado. Bueno, primero que nada, agradecer la presencia de todos ustedes, en particular la doctora Andrea Cruz, coordinadora de las estrategias de biodiversidad y cooperación, representante del doctor Sarucán. Le enviamos un saludo al doctor, me encargó el gobernador que se lo transmitiera. Al doctor Dante Ariel Ayala,
también coordinador de una sección del estudio Estado y coautor del estudio, a Carlos Alberto García Salgado, encargado de Semarnat en el Estado, y a nuestros compañeros de Profepa, CONAM, CONAFOR, CNA, de autoridades federales. Me da mucho gusto que estén el día de hoy por acá, por lo que ahorita les voy a comentar. A mis compañeros del gabinete, Arturo, procurador ambiental, Rosendo, Julio, nuestro secretario técnico y coautor, también Rogelio, Rocío, compañeros del gobierno y también autores de capítulos, a la doctora Patricia Alarcón, presidenta del Consejo Estatal de Cambio Climático, a Vicente Estrada, presidente del Consejo Estatal de Ecología, compañeros del Consejo de Ecología, miembros de organizaciones civiles, WWF, Dale Vida Morelia, algunos otros compañeros de la sociedad civil, y sobre todo pues autores académicos que nos acompañan el día de hoy, de la UNAM. Doctor Viera, muchas gracias por acompañarnos. Quiero comentar, estaba yo ahorita haciendo memoria, ya me lo refrescó Andrea, estaba acordándome de cuando se construyó la estrategia para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad de Michoacán, 2007, por ahí si no mal recuerdo, en el COECO, ahí ahorita me corrigen si no, pero recuerdo que fue un trabajo efectivamente de participación ciudadana exhaustivo, fue un trabajo tremendo, más de 500 participantes en los distintos talleres, foros, y este trabajo de participación ciudadana es muy rico, pero es muy desgastante, es un trabajo, y recuerdo el esfuerzo que desde Conavio y en conjunto con académicos y autoridades en el Estado se realizó. Ahí César se acordará y algunos otros de cómo estuvo ese trabajo. Fue un trabajo muy importante, y ese trabajo se alimentó desde luego con el estudio Estado del 2005. Yo pretendía acá como de 2003, 2002. Fue el segundo estudio de Estado, aunque en realidad siempre que decían, bueno, primero fue Morelos, y todo el mundo me decía, siempre que se mencionaba en voz baja, decían, pero el bueno, el mejor es el de Michoacán, es el que se hizo con más calidad, con más profundidad. Eso en todos los foros, con perdón de los compañeros de Morelos, pero así me lo han dicho siempre. Y yo creo que ahora, que es vi que también Morelos, ahí están, qué bueno, porque es un estado con una diversidad biológica importantísima, parte de la cuenca del Balsas, y qué bueno que estén haciendo ese esfuerzo también. En últimas fechas hemos estado revisando, a raíz de esto, hemos estado discutiendo, revisando la pertinencia de actualizar también la estrategia. A mí me parece que es un documento muy vigente, lo he estado revisando, pero creo que bueno, a raíz de este estudio de Estado, bien valdría la pena que pensáramos en un proceso de actualización, de revisión de esa estrategia. Yo creo que el día de hoy lo que yo quisiera destacar, que más allá de la importancia académica que en sí tiene, porque veo que es un documento hecho con un rigor académico y con todo el protocolo que la academia tiene, es un instrumento muy importante para la toma de decisiones en política pública. Dice, bueno, los que iniciaron en el campo de las ciencias, de la policy science, ¿no? de las políticas públicas, desde Laswell decía que una buena política pública debe de ser, desde luego, informada, debe de ser traer al ámbito de lo público el pensamiento científico, lo más avanzado de la racionalidad, y ponerlo al servicio de las decisiones públicas. Dice otro autor que a mí me gusta mucho, que una buena política pública debe ser planteada como una hipótesis de solución a un problema público. En el caso de la biodiversidad de Michoacán, tenemos nosotros la responsabilidad de frenar su deterioro, de garantizar su conservación para Michoacán, para México y para el mundo, dado que la riqueza biológica y cultural de Michoacán así nos lo exige. Entonces, yo quisiera destacar esa importancia. Estuve revisando el documento, no lo leí
como debe leerse un texto académico, sino lo estuve revisando, como lo revisamos los tomadores de decisiones públicas, así a vuelo de pájaro, pero revisándolo con cuidado, y me di cuenta de las innovaciones que tenía respecto del otro estudio de Estado. Me gustó mucho ver que, bueno, uno, reconocer este esfuerzo importantísimo que se refleja en el número de especies reportadas respecto de una u otra. Es un brinco espectacular, la verdad. Se me hace que eso habla de un trabajo muy importante de la comunidad académica de Michoacán, de todas las instituciones académicas que contribuyeron en el estudio de Estado y que han estado trabajando. A mí me parece que eso es de reconocerse el número y reconocer el esfuerzo, desde luego, de los coordinadores al poner de acuerdo a tantos académicos. Poner de acuerdo a 275 personas es difícil, pero poner de acuerdo a 275 académicos es más difícil. Y 275 académicos de Michoacán creo que es un reto. Entonces, de verdad los felicito. Me parece que esto es un esfuerzo muy importante. Me gustó mucho en el volumen 1 ver la parte socioambiental, por formación y porque pero me gustó mucho esa contribución, que a mí me parece que para el tema de la toma de decisiones en políticas públicas va a ser fundamental. Me gustó mucho esa incorporación, me gustó mucho la referencia y el reconocimiento de la riqueza cultural del Estado, que va de la mano de la riqueza biológica. En discusiones o en pláticas de repente decimos ¿por qué, bueno, cuando se sobreponen los mapas de la diversidad cultural y de la diversidad biológica, siempre resulta que se empalma? Y yo creo que es porque somos expresiones, ambos, la cultura y la parte biológica, son dos expresiones de un mismo proceso evolutivo. Finalmente, y eso le da a Michoacán una gran riqueza biológica y cultural, y el gran reto que tenemos las autoridades es transformarla en prosperidad para nuestra población, porque también lo mencionan en el capítulo 1, en muchos municipios tenemos un grave problema en cuanto a indicadores de pobreza, de marginación, que también coinciden con zonas de alta biodiversidad. Entonces, ¿qué tenemos? El gran reto, yo creo que eso es parte de lo que el estudio de Estado nos plantea y que debemos reflexionar en la estrategia de biodiversidad, es cómo transformar esa riqueza biológica, esa riqueza cultural en prosperidad para nuestra gente. Porque hasta ahorita, digamos, es un reto que tenemos enfrente. No estamos lejos aquí de Sitzio, por ejemplo, que estamos a pocos kilómetros de Sitzio. Si fuéramos caminando, podríamos llegar más o menos rápido, pero sin embargo es uno de los municipios más marginados del país. Es un municipio donde el 85% de la población vive en condiciones de pobreza y el 41% en pobreza extrema. Y es un municipio que tiene cerca de 1000 kilómetros cuadrados, con casi de tamaño de Morelia, y tiene importantes recursos naturales, pero no hemos logrado, por ejemplo, en ese caso, hacer que nuestra población salga de la pobreza. Yo hace algunos años, ya muchos años, un día fui al ITAM a un taller, a un seminario, y fui por curiosidad. El seminario se titulaba ¿Por qué no es una maldición ser un país con diversidad megadiverso? Algo así. Ese era el título de la plática. Entonces yo digo, pues están locos. Fui a ver qué pasaba, por qué era así. Era una cuestión de economistas, era una conferencia de economistas, y estos cuates partían de la división que se hacía tradicionalmente en muchas escuelas de economía entre países industrializados y países bananeros o países megadiversos, ¿no? Entonces, el objetivo de la conferencia era decirle a todos que no era una maldición económica ser un país megadiverso, que se podía ser próspero y diverso. Me gustó, al final, aunque se me hacía absurdo el título de la conferencia, al final se me hizo que la reflexión era interesante, y lo que concluían estos cuates era que lo que podía ser que esa paradoja de la biodiversidad, que se le llama, porque suele pasar que los que son muy diversos suelen ser no pobres, porque
ha sido porque el crecimiento económico se ha fundamentado en procesos de industrialización, de homogeneización, y que no han tomado esta riqueza biológica y la han transformado en prosperidad. Pero que eso se puede cambiar con conocimiento. Esa era la conclusión, después de varias horas platicando, eso concluyeron. Y yo creo que el estudio de Estado que el día de hoy nos presentan va en ese sentido. Si nosotros la conocemos, y bueno, está en el motivo de la Conavio, ¿no? Si nosotros conocemos y usamos de manera sustentable la biodiversidad, creo que seremos capaces de fundamentar un desarrollo que no comprometa a las futuras generaciones, que no comprometa la riqueza del patrimonio cultural y biológico que tenemos en el Estado. En ese sentido, yo creo que de este estudio podemos derivar varias reflexiones que nos pueden llevar a tomar, ahora que se está haciendo el plan de desarrollo del Estado, ahora que se está consensando esto, nos puede permitir incorporar varias decisiones, y sobre todo si la estrategia la tomamos como esto, como un instrumento vivo, estar reflexionando, yo creo que nos puede ayudar muchísimo. De ahí, de esto voy a poner un ejemplo de lo que me parece que podría utilizarse. En el volumen 1, se habla de que uno de los retos que tiene, una de las amenazas que enfrentamos para proteger la biodiversidad es la agricultura de agroexportación, el modelo de monocultivo que ha venido haciendo cambios de uso del suelo de manera indiscriminada, y nos plantea que algunos de estos cultivos de exportación pues se convierten en un peligro para la biodiversidad. En el capítulo 8, en el volumen 3, el capítulo 8 habla, por ejemplo, del caso del agave mezcalero y de los retos, de la problemática que se enfrenta, y habla de algunas características. Yo creo que derivado de esto hay algunas estrategias que ya hemos platicado de fomentar determinados modelos de agroforestería y algunas formas de cultivo junto con certificaciones y algunas otras cosas que nos puedan permitir que el mezcal, que es un producto que apunta hacia la agroexportación, se pueda manejar de manera sustentable. Estaba viendo, puse el ejemplo de Sitio, que está aquí cerca, y ahí en ese capítulo habla de cómo en este municipio se acabó prácticamente el cupriata. El agave cupriata prácticamente se extinguió por la extracción que no se hizo de manera adecuada, o no se extinguió, pero está muy amenazado. Entonces, de ahí podemos derivar alguna acción que nos permita quizá aprovechar este cultivo de agroexportación, cuidando la biodiversidad, ayudando a que se mejoren los indicadores de pobreza, digamos, que saquemos algunos de la pobreza, y todo esto lo podemos hacer apoyándonos en este tipo de estrategia. Y ese pues, lo quise mencionar como un ejemplo, pero me parece que hay muchos puntos en los cuales el fomento a la silvicultura comunitaria, el fomento a la agroecología y algunas otras políticas públicas que con base en esto se pueden fundamentar. Y por último, yo quisiera hacer un comentario en torno al tema de la riqueza cultural y del que también se menciona en el volumen 1, si no mal recuerdo, acerca de las comunidades indígenas y de la riqueza cultural que se tiene, que creo que es uno de los grandes aportes o cambios en esta actualización, y comentarles que el gobernador del estado ha decidido una estrategia de apoyo, reconocimiento a la autonomía, a la autogestión de las comunidades indígenas. Ya hay 15 comunidades que están recibiendo de manera directa su presupuesto, hay 22 que vienen en proceso de lo mismo, y yo creo que eso puede permitir, esa es una de las acciones que se alinea con este tema de la estrategia, o puede alinearse siempre y cuando acompañemos las autoridades estatales, federales, este proceso, y ayudemos a que las comunidades indígenas aprovechen el conocimiento tradicional y además sus potencialidades que bien descritas están en el libro.
me gustaría, podría hacer un montón de comentarios más, pero yo creo que ya es suficiente. Simplemente terminar felicitando nuevamente a los autores que están aquí presentes de los distintos capítulos del libro, a los coordinadores por el esfuerzo, el trabajo, reconocerlos. Ojalá y la vida nos permita llegar a la tercera actualización, como decía Dante, y poderla en algún futuro estar comentando, celebrando. Ojalá y en esa tercera actualización se pueda comentar que hay más biodiversidad, que hay más especies, que hay una mejor conservación de nuestros ecosistemas en el Estado. Muchas gracias y pues les agradezco, y con la representación que me dio el gobernador, pues les agradezco muchísimo la asistencia. Muchas gracias, doctor Alejandro. Y bueno, para finalizar, nada más comentarles por ahí, estuvimos repartiendo en la entrada esta carpetita, no sé si les explicaron, pero bueno, distribuimos esta carpetita a cada uno de los titulares o representantes de alguna de las dependencias, donde van a encontrar este estudio de estado con sus 3 volúmenes de manera digital. Cuando la abran, pues van a encontrar que aquí está una memoria en USB, ahí van a encontrar los 3 volúmenes, y del lado izquierdo hay un código QR que los va a dirigir a la página de la CONAVIO, donde pueden encontrar los estudios de estado de todos los demás estados de la República Mexicana, así como la estrategia de biodiversidad. Y bueno, finalmente pues agradecemos la distinguida presencia de los académicos, estudiantes, profesionales, autores, coordinadores y demás interesados en conocer y difundir la riqueza natural de nuestro estado de Michoacán, de los titulares de dependencias federales y estatales que nos acompañaron el día de hoy, así como de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Pues esta es la primera estrategia de difusión que tenemos para el estudio de Estado. Ojalá que la puedan compartir ahí con todas las dependencias, es de acceso libre, también la pueden encontrar a través del sitio web, pero bueno, esta es una forma más rápida, ¿no?, de por ahí empezar a difundirla. Pues muchas gracias a todos, buenas tardes.